Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 91. Klein en la misión. Oficina del tercer piso de la Unión de la Verdad. Charles Horne estaba sentado detrás de un gran escritorio, sus dedos acariciando suavemente varias muñecas exquisitas dispuestas sobre la mesa. Aquellas muñecas estaban elaboradas con precisión extrema, vestidos cosidos con seda, rostros tallados con esmero y articulaciones móviles con sorprendente flexibilidad. Eran, sin duda, piezas hechas a medida. Verdaderamente una artesanía asombrosa, murmuró Charles con admiración. Qué lástima que su dueño sea un vampiro insensato. Tomó una de las muñecas vestida con un elaborado traje de gala y le acarició el cabello con delicadeza. Los ojos carmesí de la muñeca emitieron un suave resplandor bajo la luz. Aquellas muñecas eran todos los tesoros de Amnon White. Según las normas, semejante garantía sin valor fijo podía hipotecarse solo por la mitad de su precio de compra. Las razas longevas solían tener aficiones peculiares, y Amnon White, aquel vampiro, sentía una devoción especial por esas muñecas hasta el punto de gastar fortunas en encargarlas a medida. Un vampiro necio, se burló Charles. Emlyn creía que, siendo un sanguíneo, jamás dejaría de pagar una deuda de apenas 1000 libras, por eso había hipotecado aquellas preciadas colecciones ante la Unión. Pero se equivocaba. Había incumplido el contrato. Y, conforme a las cláusulas, la garantía pasaba a ser propiedad de la Unión. Dado que Emlyn las había conservado en un estado impecable, casi nuevas, incluso más finas que las que circulaban en el mercado, podían revenderlas fácilmente, duplicando la ganancia. Lo más importante era que esas muñecas habían sido fabricadas por artesanos de la compañía Sapsank. Exacto, la compañía Sapsank, aquel gigantesco consorcio con múltiples ramas comerciales, entre ellas numerosos talleres de artesanía dirigidos por expertos fabricantes. Negocio redondo. Charles colocó la muñeca de nuevo sobre la mesa con satisfacción. Levantó la vista hacia el reloj de pared, calculando la hora. Sherlock Moriarty ya debería haber comenzado a actuar, ¿no? No le preocupaba si Klein encontraría a Emlyn. Después de todo, un detective capaz de rastrear a su objetivo con precisión era mucho más valioso que un simple cazador de recompensas. Además, ya sabía que aquel hombre era un villante. Probablemente un vidente y no de la secuencia 9. No pertenece a ninguna facción. Mientras pensaba, Charles sacó del armario del escritorio un conjunto de ropa y lo examinó de arriba a abajo. Nada mal, parece auténtico. Volvió a elogiar la habilidad de los artesanos de Sapsank. Era un abrigo negro con un estampado de luna carmesí y un par de guantes rojos finamente elaborados. Esto servirá como modelo, asintió con satisfacción. El proyecto disfrazado está por comenzar. Si tiene éxito, el puesto de pica 4. Una sonrisa ambiciosa se dibujó en sus labios. Podré asignar personal libremente. Mi oportunidad de formar mi propia línea directa, tal vez. ¡Qué mala suerte! La reunión del Club del Tarot se había extendido más de lo previsto, y para cuando Klein regresó a la Asociación de Detectives, ya había pasado bastante tiempo. Su tardanza provocó el disgusto de algunos, quienes creyeron que no se tomaba en serio las reuniones. Según Sound, lo más probable era que le pusieran un nuevo apodo, ese tipo con mala digestión. Maldita sea, no quiero imaginar qué pensará el ahorcado, gruñó Klein para sí mismo, aún más deprimido por el malentendido de Alger.
Cuando leyó las absurdas aventuras románticas de Rosell sobre la niebla gris, perdió el control de su expresión un instante, y aquel breve gesto no pasó inadvertido para el perspicaz ahorcado. Debe de haber creído que me encantó el contenido del diario, pensó Klein con resignación. Para mantener la autoridad del tonto, se vio obligado a decir vagamente que las páginas tenían valor limitado. Sin embargo, la expresión pensativa de Alger lo hizo estremecerse, el cielo sabría qué interpretación mística había sacado de aquello. Va. No importa, primero el trabajo. Tenía que encontrar a alguien, y no podía distraerse. 48 de Riverbend Avenue. Klein llegó a la casa según la dirección indicada en el expediente. Se arregló la ropa y llamó a la puerta. Al cabo de un momento, la puerta se entreabrió. ¿Quién es? Buenas tardes, ¿se encuentra Amnon White?, preguntó Klein con una sonrisa cortés. ¿Y ustedes? La voz del otro sonaba baja y precavida. Me llamo Sherlock Moriarty, soy amigo de Emlyn, mintió sin inmutarse. Quisiera hablar con él de un asunto. El hombre que abrió por completo la puerta era alguien que se parecía notablemente a Emlyn, probablemente su padre. Amigo de Emlyn, repitió con incredulidad. Qué raro, jamás imaginé que ese muchacho tuviera un amigo tan normal. Ah. Klein se quedó perplejo. Pase, por favor. El señor White lo invitó a entrar y le ofreció una taza de té negro. Gracias, respondió Klein, tomando la taza. ¿Emlyn no está en casa? El rostro del señor White cambió ligeramente. Para serle sincero, no ha regresado en una semana. No sé dónde se metió. ¿En serio había huido para evitar la deuda? El entorno de la casa no daba la impresión de pobreza. Klein examinó el mobiliario y se preguntó si Emlyn habría pedido dinero sin que su familia lo supiera y, al no poder pagarlo, escapó para no ser descubierto. ¿Ha tenido Emlyn algún problema económico últimamente?, preguntó con cautela. ¿Económico?, repitió el hombre, desconcertado. ¿Le debe dinero a usted? No, nada de eso, solo curiosidad. Tras charlar un rato más, Klein dejó la taza y se levantó. Ya que Emlyn no está, no lo molestaré más. Comprobado que el señor White no sabía nada del asunto, decidió no mencionarle la deuda. Después de todo, afectaba a la reputación de la unión. En el antiguo palacio sobre la niebla gris, Klein realizaba una adivinación. Durante la conversación con el padre de Emlyn, había confirmado que el joven llevaba varios días desaparecido y su familia lo buscaba sin éxito. Sin más pistas, solo quedaba recurrir al método del vidente. Repitió en su mente. Ubicación actual de Amnon White. Ubicación actual de Amnon White. Ubicación actual de Amnon White. Pronto, una imagen apareció ante sus ojos. En un sótano oscuro y húmedo, un joven de rostro delicado golpeaba desesperado una pared de piedra, con el rostro pálido cubierto de sudor. Déjenme salir, gritaba Emlyn con desesperación. Parece que está encerrado en un sótano, dedujo Klein. La visión se elevó lentamente, atravesando el grueso muro de piedra, hasta mostrar la construcción completa, una pequeña iglesia, con el emblema sagrado de la vida formado por espigas de trigo, flores y sencillos dibujos de bebés colgando del campanario. Aquel símbolo era el de la iglesia de la Madre Tierra. Klein contempló el emblema, atónito. ¿Podría ser que Amnon White hubiera sido capturado por la Iglesia de la Madre Tierra? Capítulo 92. ¿Sabes quién está difundiendo rumores? Calle Rose.
Tras una breve investigación, Klein localizó la posición de la iglesia. La iglesia de la cosecha era una de las pocas iglesias de la Madre Tierra en el reino de Loen, y la única en todo Backlund dedicada a su culto. El templo, dorado y resplandeciente, tenía una aguja destacada y, en el muro exterior, el santo emblema de la vida, un bebé rodeado de espigas, flores y manantiales. Un diseño muy distinto al de los edificios circundantes. Si no se equivocaba, debía ser aquí. Klein respiró hondo y empujó la puerta. Dentro del santuario, las hileras de bancos estaban perfectamente alineadas, y en lo alto se erguía el gran emblema de la vida, flanqueado por velas encendidas. En la primera fila, un hombre alto, de unos 40 o 50 años, vestido con una túnica marrón de sacerdote, permanecía sentado. Solo con estar allí, su presencia imponía como la de un oso pardo gigante. Definitivamente era un villante y de alto rango. La intuición espiritual de Klein se tensó al instante. Hola, señor. El hombre lo saludó, su voz sorprendentemente suave, en contraste con su corpulencia. Este es un lugar sagrado dedicado a la madre. ¿Usted es el obispo?, preguntó Klein con calma. Mi nombre es Utravsky, respondió el hombre con tono amable. Pero prefiero que me llamen Padre Utravsky. Klein se inclinó con respeto y habló con sinceridad. Disculpe, Padre Utravsky. Busco al señor Amnon White. ¿Emmeline White viene usted de la Unión de la Verdad?, preguntó el sacerdote. ¿Cómo lo supo? Klein se sorprendió de haber sido descubierto tan fácilmente. Pero al ver la expresión serena del clérigo, asintió. Así es. Soy detective de la Unión. Con curiosidad, preguntó. ¿Puedo saber cómo lo dedujo? Solo los de la Unión de la Verdad vienen buscando a alguien, respondió Utravsky con una sonrisa enigmática. Aquello dejó a Klein perplejo, pero decidió no insistir. Tras un breve intercambio y al confirmar que ninguno tenía malas intenciones, el sacerdote lo condujo hacia un sótano. Pronto se escucharon golpes desde el otro lado de una pesada puerta de piedra. Los golpes se volvían cada vez más fuertes. Déjenme salir. Ya tuve suficiente de este maldito lugar, rugía una voz ronca desde dentro. Esto es detención ilegal. Voy a denunciarlos. Este debe ser el hombre que busca, dijo Utravsky, mirando a Klein. ¿Es usted Amnon White?, preguntó Klein a través de la pared. Sí, soy yo. Mis padres debieron enviarlo a rescatarme, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O en realidad, es tu acreedor? Al ver el lamentable estado del otro, Klein dudó en decir la verdad. Finalmente, aclaró la garganta. Señor White, soy detective. ¿Detective? Detective. Sabía que mis padres me enviarían ayuda. Klein miró de reojo al obispo y preguntó con cautela. ¿Puedo saber por qué lo tiene encerrado? Utravsky lo observó por unos segundos antes de responder con calma. Es un vampiro. Cuando lo encontré, ya estaba desorientado. Para evitar que dañara a inocentes, no tuve más remedio que detenerlo aquí temporalmente. No soy un vampiro, gritó Emmeline desde adentro. Soy un sanguíneo, un noble sanguíneo. Solo bebí sangre contaminada, ya estoy bien, suéltenme. Esto se complica. Charles no mencionó que era un vampiro. Klein sintió un punzante dolor de cabeza. Enfrentarse a un clérigo autorizado para predicar y a un sanguíneo que podía perder el control en cualquier momento era una situación delicada. Forzarlo a salir sería un suicidio.
Al ver la imponente figura del sacerdote, semejante a un autómata humano, Klein descartó cualquier idea de usar la fuerza. Pero ya que estaba allí, debía cumplir su labor. Señor Witte, vengo de la Unión de la Verdad. ¿La Unión de la Verdad? ¿Y para qué me buscan? ¿En serio no sabe que tiene una deuda enorme? Klein suspiró mentalmente. Si él debiera más de 1000 libras, no dormiría ni un minuto. ¿Sabe cuánto tiempo lleva aquí? El silencio reinó por un momento antes de oír una respuesta dudosa. ¿Unos 3 días? ¿Todos los longevos son así de desorientados con el tiempo? ¿Y si le dijera que ha pasado más de una semana? Más de una semana, murmuró Emmeline. ¿No puede ser ya ha pasado tanto? Entonces usted vino para. Klein tosió y, imitando el tono de Charles, anunció. Señor Witte, debo informarle que, debido a su incumplimiento de contrato, los objetos que dejó como garantía serán liquidados. ¿Qué? Emmeline rugió. No. No pueden hacerlo. Son mi todo. No lo permitiré. El golpeteo contra la pared se intensificó, haciendo que Klein diera un paso atrás. Utravsky lo miró con curiosidad. Parece que ustedes se conocen bastante. Estrictamente hablando, Klein se aclaró la garganta. Estoy aquí para informarle de su bancarrota. Sede de la Unión de la Verdad, oficina de Charles. Charles escuchaba el informe completo de Klein. Así que eso era, dijo finalmente, fingiendo sorpresa. Nuestro cliente resultó ser un vampiro. ¡Qué descubrimiento tan lamentable! Tal como esperaba, la Unión tenía acceso a información sobrenatural. Klein notó que Charles ni siquiera se sorprendía del tema, y ni siquiera le preguntó su opinión sobre los vampiros, como si ya supiera que él también era un villante. Actuaste correctamente, dijo Charles. Salvo en casos extremos, nunca debemos entrar en conflicto con clérigos. Luego añadió con pesar. Aunque hiciste bien, al final no lograste traer a Amnon White. Así que la recompensa prometida no se aplicará. Saí todo ese esfuerzo para nada. Klein suspiró en silencio. Pero entonces Charles comentó. Aún así, debo darte algo por tu trabajo. Abrió un cajón y sacó varios billetes. Qué generosa es la unión. El ánimo de Klein mejoró al instante. Sin embargo, justo cuando su atención se posó en el dinero, Charles cambió el tono. Aunque, por cierto, escuché que el pescado del comedor no estaba muy fresco hace unos días, y algunos se intoxicaron por eso. El encargado de compras vino a quejarse conmigo, dijo con una sonrisa ladeada. Sherlock, ¿sabes quién anda difundiendo esos rumores? Capítulo 93. Un encargo de 5 libras. Vales de regalo. Docenas de libras en efectivo cambiadas por esto. Klein miró atónito los 2 vales en su mano. ¿Por qué esto se siente igual que cuando mi jefe, antes de transmigrar, daba tarjetas de compra como bonificación? Suspiro porque se me ocurrió una excusa tan torpe aquella vez. Se frotó las sienes con fastidio. Pensándolo bien, aquella situación fue realmente embarazosa. Si no fuera por mi habilidad de payaso, probablemente me habrían descubierto en el acto. Klein soltó un suave suspiro. Desde el momento en que Charles le preguntó aquello, debía de saber que el rumor venía de él. Si simplemente hubiera negado y dicho que no sabía nada, probablemente solo habría causado el desagrado del otro.
Sin más opción, Klein tuvo que asentir y admitir que había dicho algo inapropiado aquel día, explicando que sus problemas estomacales se debían a su mala alimentación y no al comedor de la Unión. Y por eso, las varias docenas de libras de recompensa original se convirtieron en 2 vales de regalo. La velocidad con la que se difunden los rumores en la Unión es más rápida de lo que imaginaba. Parece que el rumor sobre mi mal estómago quedará confirmado, exclamó Klein. En fin, peor sería nada. Suspiró otra vez y guardó los vales en el bolsillo. Planeaba visitar esa tienda de regalos cuando tuviera tiempo. Con un sentimiento de ligera frustración, Klein caminó hacia su residencia alquilada en el número 15 de la calle Minsk. Antes de llegar, notó una figura que daba vueltas frente a su puerta. ¿Alguien buscándome? Durante los últimos días había estado ocupado con asuntos en la Unión y no esperaba visitas en su casa. Al observar con más atención, vio que se trataba de un muchacho de unos 15 o 16 años, con un abrigo viejo que le quedaba grande y un sombrero hongo. Vendrá por un encargo, pensó Klein mientras se acercaba con una sonrisa. Disculpa, ¿estás buscándome? Ian, con sus ojos rojizos, se sobresaltó. Rápidamente se giró para mirar a Klein que se aproximaba. Tras recomponerse un poco, respondió con cierta timidez, ¿usted es el detective Sherlock Moriarty? Por favor, siéntate. Klein condujo al joven al interior de su habitación alquilada. El muchacho, que se presentó como Ian, le contó toda la historia. Había acudido a él porque había visto el anuncio que Klein publicó cuando recién llegó a Backlund. Necesitaba que lo ayudara a recabar información sobre el paradero de su antiguo empleador, el señor Zero Vector Lee. Ese detective era sospechoso de haberse visto envuelto en un incidente relacionado con un villande. Alguien lo había suplantado, apareciendo en público varias veces, y el impostor era tan hábil que incluso había engañado a detectives veteranos. Por eso Ian necesitaba la ayuda de un investigador capaz, pero que no fuera famoso. ¿Por qué no acudes a la Unión y publicas un encargo allí?, preguntó Klein, frotándose el mentón pensativo. Al oír la palabra Unión, Ian quedó atónito. Tras unos segundos, murmuró. Hay demasiada gente en la Unión, sería demasiado llamativo. Necesito la ayuda de un detective que no conociera previamente al señor Xavier. Dudó unos segundos y continuó. Lo más importante es que el detective Xavier tampoco apreciaba a la Unión de la Verdad. Decía que la Unión les arrebataba muchos encargos a los detectives privados y, lo peor, intentaba monopolizar todo el negocio de la investigación. ¿Será que cree que yo tampoco soy de la Unión?, reflexionó Klein. Como recién llegué, deben suponer que no pertenezco a ella. Aún así, parece que no todos sienten simpatía por la Unión, pensó Klein con un leve suspiro, sin comentar nada más. Era normal, se trataba del sustento de cada quien, y Klein comprendía bien los sentimientos de los detectives que se negaban a unirse. Sin embargo, si Ian hacía esa solicitud, significaba que no podía tratar el asunto con los miembros de la Unión durante la investigación. Por tanto, solo podía considerarse un encargo privado y confidencial. Entiendo tu comisión, pero debes tener claro que podría ser muy peligrosa, dijo Klein, mirándolo fijamente a los ojos. Así que, ¿qué clase de recompensa puedes ofrecer? Ian bajó la mirada hacia el bolsillo de su raído abrigo, dudó y respondió. Tengo 2 opciones. La primera, le entrego directamente una suma suficiente, una recompensa que sin duda lo satisfará, pero sin importar la dificultad del caso, siempre será esa cantidad, a menos que sufra alguna lesión grave. Klein asintió levemente, indicándole que continuara. La segunda opción es que le pague 5 libras por adelantado y,
después de resolver el caso, añadamos una tarifa extra según la dificultad, pero eso podría generar disputas, incluso con un contrato de por medio. 5 libras no es poco dinero, pensó Klein, evaluando la viabilidad del encargo. Nominalmente, la unión prohibía aceptar encargos privados. Pero solo nominalmente. La relación entre la unión y sus miembros no era de simple empleo. Mientras no se tratara de un caso de alto valor, por lo general no intervenían. 5 libras no deberían considerarse un encargo de alto valor, recordó Klein de las cláusulas del manual de la unión. Pensando en los 2 vales de regalo en su bolsillo, sintió una oleada de inconformidad. En esta época, ¿quién no acepta algún trabajo extra? Decidido, Klein miró a Ian. Está bien, aceptaré este encargo. Vayam. ¿Sus piernas están bien?, preguntó Luoen, señalando las heridas de Danitz. No te preocupes, el gusano ya fue extraído. Roaken dejó las pinzas y mostró una sonrisa tranquila. ¿Estás bien? Luoen se acercó a Danitz, preocupado. Danitz yacía débil sobre la mesa de operaciones, como si hubiese sufrido un trauma psicológico severo. Encogió el brazo herido y con desesperación cubrió su trasero con la mano, mostrando una expresión de completa resignación. Oye, oye. Luoen intentó hacerlo reaccionar. Pero por más que lo llamó, Danitz seguía inmóvil, como un pez muerto. Parece que necesita un poco de estímulo, pensó Luoen, y decidió animarlo a su manera. Se inclinó sobre su cabeza y susurró en su oído. No querrás que los demás sepan lo que pasó hoy, ¿verdad? Guardaré este secreto contigo para toda la vida. Tú. Danitz abrió los ojos de golpe, sus pupilas se contrajeron y, sin poder respirar, se desmayó completamente. Roy King lo miró en silencio. Luoen, incómodo, se apresuró a explicar. Creo que me pasé un poco, pero no fue con mala intención. Debido a que debía escoltar a Danitz, Luoen rechazó la invitación de Roaken para convertirse en su discípulo. El anciano no se mostró molesto, solo le dijo que, si el destino lo permitía, esperaba volver a verlo antes de que abandonara el mar. Luoen no tuvo razón para negarse. Al salir de casa de Roaken, volvió la tensión entre ambos. La grieta que parecía haberse cerrado entre ellos reapareció. Oye, ¿podemos hablarlo, no? No tienes por qué ir al sueño dorado. Buscaré la manera de cumplir mis promesas, dijo Danitz con una sonrisa forzada. Kov. ¿No crees que lo dices un poco tarde? Luoen lo miró con expresión exasperada. Por ayudarte, rechacé la invitación de un villante de alto rango, ¿y ahora me dices esto? Claramente molesto, no le dio oportunidad de seguir. Y olvidaba decirte, antes de irme, le pedí a ese caballero que, si me pasa algo y no doy señales por un tiempo, comparta lo que vio y oyó hoy con todo Vayam. Danitz tembló, señalándolo. Eres malvado. Maldición, gruñó, y luego, juntando valor, añadió, en fin, lo que ocurrió estos 2 días no debe saberlo nadie. Si piel de hierro, barril de agua o corbata de flores se enteran, yo. ¿Tú qué? Luoen dio un paso adelante. Danitz, aún herido, retrocedió asustado. Yo de todas formas, la capitana no puede enterarse de nada. Si lo hace, yo. Capitana siempre hablando de la capitana. ¿Realmente la almirante de hielo tendrá tanto encanto?, pensó Luoen, desconcertado. Capítulo 94. Loen, ¿fue todo obra de la diosa de la noche?
Por cierto, ¿tu plan está bien?, preguntó Luoen, mirando de reojo a Danitz, que aún se arreglaba la ropa. Debido al aumento repentino de sus heridas, Danitz había abandonado su idea inicial de remar en un bote hasta alta mar. En cambio, decidió tomar un barco de pasajeros hacia el puerto de Bayam y contactar allí con el Golden Dream. Para eso, Loen tuvo que pedirle sin vergüenza ayuda a Roaken para comprar 2 pasajes, lo que les hizo perder bastante tiempo. Danitz se detuvo un momento y respondió: es el mejor método por ahora. Si lo pienso bien, salir al mar en un bote solo sería demasiado arriesgado. Loen asintió levemente. Tenía razón. Él no conocía el entorno marítimo y tampoco era buen nadador, además, Danitz estaba herido. Era una locura lanzarse solos al mar. Aún así, tener que volver por el mismo camino después de haber llegado a Bayam lo dejaba algo frustrado. Ah. Por cierto, tu disfraz es un poco difícil de comentar, dijo Loen, observando el intento de disfraz improvisado de Danitz. Danitz, consciente de que su habilidad para disfrazarse no era la mejor, se mostró un tanto avergonzado, pero replicó con terquedad: no tenemos tiempo para algo más elaborado. Ya perdimos un día entero. ¿Y si nos emboscan?, insistió Loen. Salimos tan de repente que ni siquiera compramos los boletos nosotros mismos, replicó Danitz con fastidio. Ese bastardo de Steele no puede estar vigilando todo el puerto. Al notar que Loen seguía dudando, Danitz se irritó más. Mientras nuestra suerte no sea absolutamente pésima, no pasará nada. Suerte. Entonces pareció recordar algo y miró con sospecha a Loen. Desde que te conocí, siento que mi suerte empeoró. Ambos se quedaron mirándose, hasta que Loen se encogió de hombros con resignación. Eso es cosa tuya, ¿cómo me vas a echar la culpa a mí por la mala suerte? Aunque lo negó, Loen tuvo que admitir que Danitz realmente había tenido una racha desastrosa desde que se conocieron. Y como alguien que siempre se había considerado desafortunado desde su transmigración, sentía cierta empatía por él. Aún así, no creía que fuera su culpa. Danitz era un pirata, y aunque no hubiera cometido atrocidades extremas, seguramente tenía sangre en las manos. Quizás solo estaba pagando sus deudas. Por la tarde, ambos se dirigieron al puerto con el corazón inquieto. Por suerte, todo transcurrió sin incidentes. Lograron abordar el barco de pasajeros sin problemas, y todo se mantuvo tranquilo. En la cubierta, Loen se recostó contra la barandilla, contemplando el horizonte marino. Nadie nos siguió. Ahora sí estamos a salvo, dijo Danitz con aire satisfecho. Loen no respondió mucho. Su intuición espiritual tampoco detectó peligro. Incluso había hecho una adivinación al subir a bordo, y el resultado indicaba normalidad. Dejó de discutir y simplemente se quedó mirando el mar. La brisa marina le rozaba el rostro, dándole una sensación de paz que no sentía hacía tiempo. Pronto oscurecerá, pensó. Desde que llegó al mar, cada noche, sobre todo bajo la luz de la luna, sentía una extraña incomodidad. No sabía si era una reacción psicológica, pero después de todo, para alguien acostumbrado a una luna blanca, una luna carmesí resultaba inquietante. Mirando el cielo que se tornaba oscuro, Loen, casi sin pensarlo, preguntó: ¿a qué dios pertenece la luna? ¿La luna? Danitz se mostró confundido. ¿No eres de Loen? ¿Cómo no sabes eso? El Loen sonrió incómodo y no explicó más. ¿Acaso la noche y la luna roja no son símbolos de la diosa de la noche eterna?, dijo Danitz. La diosa de la noche eterna, murmuró Loen.
rebuscó en su memoria. Aunque el cuerpo original había sido creyente del dios del vapor y la maquinaria, por la fuerte atmósfera religiosa del mundo también conocía algo de los demás dioses verdaderos. Solo que, al ser un transmigrado, su mente no hacía esas conexiones de forma natural. Si recuerdo bien, su nombre honorífico era la diosa de la noche eterna, más sublime que el cosmos y más eterna que la eternidad, la señora del carmesí, la madre del secreto, la emperatriz del desastre y el temor, la soberana del sueño y el silencio. Espera. Ese nombre, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las miradas inexplicables, la inquietud bajo la luna carmesí, e incluso las desgracias desde su llegada a este mundo. Todo lo que había sufrido parecía tener un reflejo en los títulos de la diosa de la noche eterna. El manual del transmigrado decía que los oficiales eran enemigos de los transmigradores. ¿Podría ser que todo esto fuera obra de la diosa de la noche eterna? No, eso es una locura. Si una diosa quisiera deshacerse de mí, bastaría con enviar un grupo de villanes, no necesitaría tanta sutileza. ¿Qué te pasa?, preguntó Danitz, notando su expresión. Nada, respondió Luoen, agitando la mano para disimular. Tal vez la idea era tan aterradora que necesitó distraerse pensando en otra cosa. Comenzó a reflexionar, casi burlonamente, sobre los nombres de los demás dioses. El dios del combate demasiado genérico, muy anticuado. El sol eterno ardiente, aunque no estaba seguro de si el sol tenía un significado místico especial aquí, para él no era más que una estrella. Llamarse directamente el sol sonaba algo arrogante. Dios del sol sonaría mucho mejor. En cuanto al mar, el primero que venía a la mente era el Señor de las Tormentas. Ese nombre sonaba bastante bien. Pero, según recordaba, los creyentes del Señor de las Tormentas eran casi sinónimo de brutalidad, aunque la familia real también lo veneraba. La Madre Tierra estaba bien, y el Dios de la sabiduría y el conocimiento también. Mientras Loen se burlaba mentalmente de las deidades, Danitz recordó algo y comentó. Ahora que lo pienso. He oído que también existen algunos cultistas que adoran a un dios maligno llamado la luna primordial. Luna primordial, repitió Luoen, memorizando el nombre. Por sí solo, el término no sonaba amenazante. ¿Y por qué tiene que ser un dios maligno? Danitz lo miró con extrañeza. ¿Acaso no son todos los dioses fuera de los verdaderos dioses, dioses malignos? Eso es cierto, asintió Luoen. En ese caso, ¿las creencias primitivas de las colonias también cuentan como dioses malignos? Más o menos. Pero la iglesia oficial suele llamarlos falsos dioses. Aunque esas creencias tribales casi no tienen influencia en el ámbito místico. ¿Falsos dioses? Luoen sonrió con ironía. No suena tan imponente como dios maligno. Visto así, hasta en la fe existen jerarquías. No quiso seguir discutiendo sobre religión, pero una idea cruzó su mente. Algo como la transmigración solo podría hacerlo un dios. ¿Y si los verdaderos dioses no eran amistosos? Quizá, para regresar, realmente necesitaría la ayuda de algún dios maligno. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 95. El sueño dorado. La brisa marina salada, cargada con olor a pescado, golpeaba a Loen, quien se mantenía firme sobre la cubierta que se mecía, observando el puerto, mucho más pequeño que Bayam. Hemos llegado, dijo Danitz con un suspiro de alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó Luoen. Por supuesto, iremos a contactar a la capitana y a los demás.
Si nada sale mal, el sueño dorado debería estar en las aguas cercanas. Sin embargo, Luen no se movió. Fijó su vista en la pierna vendada de Danitz. ¿Estás seguro de que es seguro aquí? Si Steo pudo emboscarte una vez, podría hacerlo una segunda. Imposible, interrumpió Danitz. Ya hemos dejado Bayam atrás. Dicho esto, se dispuso a bajar del barco. Oye, Luen lo detuvo antes de que descendiera, dime la verdad. Clavó su mirada en los ojos del pirata. ¿De verdad tienes autoridad para llevar a un forastero al sueño dorado? Por supuesto, los ojos de Danitz vacilaron y, tras un momento, suspiró. Pero sobre los conocimientos místicos que te prometí tendré que consultar a la capitana primero. A diferencia de la mayoría de las tripulaciones piratas, debido a que el almirante del hielo pertenece a la senda del lector, tiene estrictos requisitos respecto al conocimiento. Todos los marineros del barco deben asistir regularmente a clases. Por ello, Danitz conocía ciertos rituales de comunicación y podía contactar con su capitana cuando no estaban lejos del sueño dorado. Poco después, los dos encontraron un callejón vacío para intentarlo. La capitana aceptó, y el sueño dorado está muy cerca de aquí, dijo Danitz emocionado. Al oírlo, Luen lanzó una moneda al aire, la atrapó y vio que había salido cara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Sígueme. Danitz no entró en la ciudad, lo condujo hacia un puerto privado, evitando la zona principal. Subieron a un sencillo barco pesquero y se adentraron en el mar. Casi 2 horas después, una goleta limpia y reluciente, de decenas de metros de largo, que reflejaba un color dorado bajo el sol, apareció ante la vista de Luen. El sueño dorado. Luen examinó la embarcación frente a él. Era impresionante, completamente distinta de los barcos piratas sucios y desvencijados que recordaba de las películas. Su atención fue capturada por el cañón principal del navío. En comparación con los cañones que conocía, este parecía especial, símbolos y patrones cubrían el cañón, fluyendo con una débil pero pura luz. En apariencia, recordaba al cañón principal de un acorazado. Al notar su sorpresa, Danitz se explicó orgulloso. Ese es el cañón de purificación. Puede usarse solo 10 veces. Luego, 6 sacerdotes de la luz deben realizar un ritual, orando al dios para recargar su espiritualidad. ¿Sacerdotes de la luz? Dios. Por la actitud previa de Danitz hacia los dioses, aquel debía ser un verdadero dios. Eso significaba que su tripulación pirata tenía respaldo oficial. Una tripulación pirata con apoyo de lo oficial. El nivel místico de ese cañón debía ser muy alto. Que el sueño dorado pudiera operarlo demostraba que poseían vasto conocimiento ocultista. Este viaje ya valía la pena. No pasó mucho tiempo antes de que el sueño dorado bajara un bote auxiliar que se acercó rápidamente a la barca pesquera. Danitz saltó, aterrizando con firmeza en el bote. Silbó emocionado y saludó con entusiasmo al pirata que lo conducía. De vuelta al mar, su sonrisa era radiante. Ejem lo entosió suavemente, recordándole que aún estaba allí. Maldita sí. Olvidé a este tipo. Danitz reprimió su sonrisa y presentó a Luen ante sus compañeros. Luen respondió con una sonrisa y un saludo educado. Ya en el bote, Danitz se acercó a Luen y murmuró en voz baja. Oye, recuerda nuestro acuerdo, lo que pasó estos días queda entre nosotros. Luen no respondió, solo curvó los labios, mirándolo. Esa expresión hizo que a Danitz le diera un vuelco el corazón. Oye. No pensarás retractarte. Tras un momento de silencio, Luen soltó una breve risa.
¿Cómo podría? No soy una mala persona. Pocos minutos después, Luen subió con éxito a la cubierta del Sueño Dorado y vio una figura recostada contra el mástil. Era una hermosa mujer de rostro ovalado, nariz alta, labios delgados y ojos azul claro como manantial cristalino. Intelectual, elegante y serena, vestida con impecable sobriedad. Luen no esperaba que esas palabras pudieran describir a una pirata. ¿Esa era la almirante del hielo? No era de extrañar que Danitz estuviera enamorado de ella. No dejó que su mirada se prolongara demasiado, o parecería descortés. Gracias a la influencia del fantasma y a las características innatas del autómata, su resistencia ante las mujeres era mucho mayor que la de la mayoría. Hola, señor Monchi Brando, habló primero la almirante del hielo. Soy Alwina Edwards. Un placer, capitana. Luen hizo una leve reverencia. Gracias por ayudar a Danitz, continuó Edwina. Él me dijo que eres su nuevo subordinado. ¿Subordinado? ¿Eso fue lo que dijo Danitz? Luen frunció el ceño y miró de reojo al pirata, algo avergonzado. Tras pensarlo un instante, respondió. Más que subordinado, diría amigo. Danitz y yo conectamos de inmediato y, tras algunas peripecias, nos hicimos cercanos. Luego relató brevemente lo ocurrido, aunque omitió algunos detalles vergonzosos con notable lealtad. Edwina escuchó con calma. Danitz me contó que solo deseas quedarte en el Sueño Dorado para estudiar, ¿cierto? Luen asintió. Sí, escuché que posee grandes conocimientos. Señor Brandu, ¿ha recibido educación formal?, preguntó Edwina de repente. ¿Una pregunta académica? ¿También exige estudios? Tras una breve pausa, Luen respondió. Estoy matriculado en la universidad. ¿De este mundo? Mejor no preguntar. ¿Matriculado? Al oírlo, Danitz y algunos a su alrededor lo miraron con curiosidad. Luen se apresuró a aclarar. Ocurrió un cambio en mi familia, así que tomé un permiso temporal. ¿Qué idiomas domina?, prosiguió Edwina. Una entrevista escolar, pensó Luen, pero respondió con sinceridad. Hermés, algo de gigante y élfico. Edwina asintió levemente. ¿Y qué tanto conocimiento místico posee? Si supiera mucho, no estaría aquí. Como percibiendo su duda, Edwina explicó. Necesito saber tu nivel para adaptar las respuestas a algo que puedas comprender. Eso sorprendió a Luen. No parecía una pirata, sino una joven profesora severa, aunque amable. Conversaron un rato más, y Edwina comprendió su deseo de aprender conocimientos místicos más avanzados. Puedes quedarte en el Sueño Dorado para estudiar. También te brindaré algo de orientación. Mañana asistirás a las clases matutinas con los marineros. ¿Clases matutinas? ¿Esto no es una escuela? Por alguna razón, Luen sintió un miedo profundo y existencial ante su próxima vida. Miau. Mientras hablaban, Lachi asomó la cabeza desde la bolsa de Luen, bostezando con expresión somnolienta. Antes de que Luen reaccionara, saltó al suelo y comenzó a explorar, sin preocuparse por los piratas a su alrededor. Miau, tras dar una vuelta, se detuvo frente a Edwina, maullando alegremente. ¡Qué gata tan inteligente!, dijo Edwina, mostrando una rara sonrisa. Es mi mascota. No hay ninguna regla contra tener gatos a bordo, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió suavemente Edwina.
Finalmente, la almirante del hielo miró a Danitz. Tu tarea será encargarte de su comida, alojamiento y demás. Tras retirarse Edwina, Loen, con Lachi en brazos, se acercó al pirata, que aún espantaba a sus compañeros curiosos, y dijo con tono gélido: ¿Subordinado? Danitz forzó una sonrisa nerviosa. Puedo explicarlo. Loen agitó una mano. Hablemos del serrucho y la pierna. Capítulo 96. ¿Piratas? Clase de tutoría. SHHH. Danitz se abalanzó hacia adelante, cubriéndole la boca a Loen y mirando nerviosamente a su alrededor. Solo después de confirmar que no había más marineros en cubierta, retiró la mano y susurró: déjame explicarte. Ajá. Loen no se movió, solo lo observó con expresión incrédula. Tras asegurarse una vez más de que nadie los observaba, Danitz comenzó. Si no decía eso, ¿cómo iba a hacer creer al capitán y a los demás que, junto con un desconocido, derroté a Garra, luego nos persiguieron, y yo fui Pinehem, en fin, que todo empezó por una partida de cartas? ¿Crees que alguien lo creería? En realidad, lo que pensaba Danitz era: no puedo decir que me estafó un novato, sería demasiado vergonzoso. Si eso se supiera, ¿cómo mantendría mi reputación de llamarada en el mar? Entonces, ¿dónde me quedo?, preguntó Loen, demasiado perezoso como para desenmascararlo. Sígueme. Lo llevó al interior del barco hasta un pequeño compartimiento de la zona de descanso. Dormirás aquí. Los demás marineros de este sector son mis subordinados. Así que de verdad me estás tratando como tu subordinado. Loen frunció el ceño. No tenía grandes exigencias respecto al alojamiento, pero detestaba la actitud de Danitz. Un momento después, pensó en algo y lo miró de nuevo, como contramaestre: debes tener tu propio camarote, ¿no? Me conformo con quedarme allí. Al oírlo, Danitz negó rotundamente. Ni lo sueñes. Está bien. Loen se encogió de hombros con resignación. Aunque tengo una costumbre, hablo dormido. Si llego a mencionar los hechos recientes mientras duermo. Tú. Me estás amenazando. Danitz tembló de ira. Este es nuestro territorio, tú. Ejem. Loen carraspeó e imitó su tono anterior: cierra rápido, córtame la pierna. Basta. El rostro de Danitz se puso rojo y lo interrumpió. Brando. Eres más malvado de lo que imaginaba. Loen se limitó a encogerse de hombros sin decir palabra. Al ver esa sonrisa forzada, Danitz terminó por rendirse, bajando los hombros. Si te quedas en mi camarote será demasiado sospechoso. Además, a tu gato tampoco le agrado. Señaló la mochila de Loen, donde Lachi asomaba la cabeza. Su recuerdo del ataque del gato seguía fresco. Y además, 2 hombres viviendo juntos, no querrás que haya malentendidos, ¿verdad? Tienes razón. Loen fingió pensarlo seriamente, acariciándose la barbilla. Exacto, exacto. Danitz asintió rápido. Entonces, ¿por qué no te mudas tú? Tú. Justo cuando Danitz estaba por perder la paciencia, Loen soltó una risita. Jajaja, era broma, no te pongas así. Al final, ambos se dieron un poco, y como consecuencia de haber alterado la historia, Danitz le consiguió a Loen un pequeño almacén limpio para usarlo como habitación privada. ¿Una hamaca? Muy del estilo marino, comentó Loen al ver la cama frente a él. Por las fuertes olas, las camas en esa época solían ser hamacas. ¿Qué opinas, Lachi?, preguntó.
El gato naranja asomó la cabeza, olfateó, miró alrededor y volvió a meterse en la bolsa con desdén. Su cama le parecía más cómoda. Tendido en la hamaca, Loen miró al techo y suspiró. Increíble, terminé en territorio pirata. A la mañana siguiente. ¿Danitz? Loen se despertó sobresaltado por unos fuertes sacudones. Parpadeó adormecido y se desperezó. No estaba acostumbrado a dormir en hamaca, y entre eso y el vaivén del barco, no había conciliado el sueño hasta medianoche. ¿Por qué sigues durmiendo? Ya casi es hora de la clase matutina. ¿Clase matutina?, preguntó confundido. ¿Qué hora es? Pasadas las 6. ¿Qué? ¿Clase a las 6:15? Peor que las de las 8. Aunque no quería, Loen se levantó, se lavó rápidamente y siguió a Danitz al lugar de la clase. Cuando salieron a cubierta, Loen se quedó completamente despierto. Docenas de piratas musculosos estaban sentados ordenadamente, cada uno con un libro entre las manos y estaban leyendo en voz alta. La comisura de sus labios tembló. La escena era demasiado absurda. Esos fornidos piratas, con las manos llenas de callos, hojeaban con cuidado páginas amarillentas. ¿Era un barco pirata o una academia de repaso? Llegas tarde, señor Brando, dijo una voz fría a su espalda. Edwina había aparecido junto a la escalera del alcázar. Le entregó un grueso tomo de tapa marrón, con el título grabado, Diccionario Etimológico del Antiguo Hermes. Memoriza las primeras 100 páginas, dijo con naturalidad, como quien comenta el buen clima. Es el curso más básico. Puedes hacer preguntas cuando quieras, añadió, pero luego habrá examen. ¿100 páginas? ¿Y examen? Loen giró el cuello rígido hacia Danitz, que le guiñaba un ojo con malicia. Pero antes de que pudiera disfrutarlo, escuchó. Ah, y Danitz, tus vacaciones terminaron. Tú también estudiarás. El rostro de Danitz se petrificó. Loen no se burló, simplemente se desplomó en una silla vacía, con el diccionario entre las manos. Sentía que había vuelto a sus días de escuela secundaria. Por suerte, su cuerpo de villante mejoraba la memoria, y aunque no llegaba a ser fotográfica, podía recordar casi todo tras unas pocas lecturas. Como era de esperarse, los atributos mejorados del camino de monstruo son útiles. Si existieran pociones en mi mundo original, con esta memoria nadie temería estudiar. Aunque siempre se quejaba de que su senda no era llamativa, en ese momento la agradeció sinceramente. Al acercarse el mediodía, como no era marinero y no tenía tareas, Loen fue al comedor pirata tras terminar de memorizar. Vio a un joven con camisa blanca, chaleco negro y corbata estampada, más parecía un oficinista que un pirata. El hombre lo notó y se acercó con elegancia, ofreciendo una bebida parecida al yogur. ¿Invitado? ¿Quiere probar esto? Gracias. Loen aceptó cortésmente. Cuando el hombre se alejó, Danitz, que había entrado sin que lo notara, se aproximó y le susurró. No te dejes engañar por su apariencia, ese tipo es un lobo marino apestoso. Ah, sí. Tercer oficial, corbata florida, Jotsen respondió escuetamente. Apuesto a que es un mujeriego, comentó Loen, saboreando el yogur, que resultó delicioso. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Danitz, sorprendido. Intuición. Ese tipo tiene un aire libertino. Loen sonrió. Apuesto a que intentó conquistar a tu capitana, ¿no? Al ver a Danitz mudo, añadió, ¿acerté? Tras unos segundos,
Danitz habló. Sialsen una vez dijo que quería robarle el corazón a la capitana, pero ella lo dejó molido a golpes y lo obligó a quedarse a recibir educación. Basura arrogante. Luego miró a Luen con curiosidad. ¿Cómo lo adivinaste? Intuición, repitió Luen con misterio, llevándose otra cucharada de yogur a la boca. En realidad, era fácil deducirlo, además de una mujer, ¿qué más podría retener a un don Juan? De repente tengo una duda, dijo Luen, dejando el vaso y mirando a Danitz. ¿Tu grupo de aventureros no será solo porque admiras demasiado a tu capitana? Capítulo 97. Capitana. Mentora. La nuez de Danitz se movió, y su rostro se sonrojó ligeramente. Endureció el cuello y replicó con terquedad. Estamos aquí para buscar los tesoros del mar. La capitana es solo la navegante de nuestros sueños. Apenas terminó de decirlo, sintió que sus palabras carecían de peso, así que añadió torpemente. Sí, solo una navegante. Ah, sí. Luen miró su expresión y sonrió divertido. Maldita sea. ¿Por qué siento que él es el provocador? Maldijo Danitz en silencio. Al ver su cara enrojecida, Luen descubrió que resultaba sorprendentemente divertido molestarlo. La tensión que había acumulado desde su transmigración se relajaba cada vez que lo provocaba. Lógicamente, la secuencia de Danitz era más alta que la suya, así que aquello era como buscarse problemas. Además, estaba en territorio ajeno. Por suerte, tenía algo con que chantajearlo, así que no temía que se pusiera hostil. Y en el sueño dorado, ese chantaje valía el doble. Por cierto, la comida de tu barco sabe bastante bien. Luen pinchó una reluciente salchicha con el tenedor y la llevó a la boca, cambiando de tema con naturalidad. Todo se siente muy fresco. Claro, Danitz siguió la corriente. Nuestra capitana investigó un ritual mágico especial que puede conservar los alimentos por mucho tiempo. Incluso las verduras frescas pueden durar varios meses. ¿Un refrigerador místico? No, aquello era más asombroso que un refrigerador. Usar rituales mágicos de esa forma. Luen no pudo evitar admirar el vasto conocimiento de la almirante de hielo. Por la tarde, la almirante de hielo fue al almacén para examinar personalmente a Luen. Todo correcto. Golpeó ligeramente la mesa con las yemas de los dedos. Tiene una memoria impresionante, señor Brando. Luen sonrió humildemente. La memoria que le otorgaba el robot resultaba especialmente útil en momentos así. Justo cuando el ambiente era favorable, Edwina preguntó repentinamente. Señor Brando, ¿qué secuencia posee? Eso. Al oír la pregunta, Luen la miró con cierta cautela. Pero al ver que su expresión era tranquila, reflexionó unos segundos antes de responder. Secuencia 8. Secuencia 8. Edwina asintió levemente y volvió a preguntar. ¿No tuvo maestro? No. Luen negó con un leve movimiento de cabeza. Pero conoce el método de actuación. No era una pregunta. El Luen se sorprendió un poco. ¿Cómo lo sabía? Sabía que el método de actuación era un conocimiento místico muy valioso, no en vano aparecía escrito en el diario de Rosell. Pero si ya sabía que no tenía maestro, ¿por qué asumir que conocía el método de actuación? Luen no entendía. Al darse cuenta de que no podría ocultárselo, terminó por admitirlo. Conozco un concepto similar, aunque tengo curiosidad, capitana, ¿cómo lo dedujo? Una simple deducción. Edwina lo observó atentamente, sus labios rojos moviéndose suavemente.
A pesar de carecer de educación mística formal, su espiritualidad es excepcionalmente estable, sin señales de pérdida de control, incluso tras haber pasado por tantos incidentes junto a Danitz. Debe saber que ni siquiera los miembros de los equipos de villanes oficiales mantienen una estabilidad mental tan prolongada. Por lo tanto, al menos en cuanto a la digestión de la poción, posee una comprensión considerable. ¿Qué capacidad de deducción tan asombrosa su sendero aumentaba la capacidad analítica? ¿O simplemente era fruto de su vasta experiencia? Luen se sorprendió ante su razonamiento. Así que comprendió el método de actuación por sí mismo. Luen asintió ligeramente. Aunque solo comprendió verdaderamente el término actuación al leer el diario de Rosell, ya había intuido el concepto gracias a su propio estado anterior. Posee un talento notable. Edwina lo elogió, pero antes de que Luen pudiera alegrarse, añadió: para no desperdiciar ese talento, le asignaré más lecciones. El rostro de Luen se tensó. Aquello no parecía una pirata. Era la rectora de un internado. Tras un breve momento de sorpresa, Luen preguntó con naturalidad: Capitana, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Sabe qué grandes existencias poseen autoridad sobre el tiempo y el espacio? ¿Tiempo y espacio? Edwina apoyó la barbilla en su mano, pensativa. No esperaba una pregunta así. Después de un momento, negó levemente con la cabeza. No, aparte de los dioses malignos que se proclaman omnipotentes, no recuerdo ninguna existencia con autoridad sobre el tiempo y el espacio. Además, los poderes que esos dioses afirman poseer son básicamente falsos, hacerse su creyente nunca acaba bien. Añadió, como si quisiera advertirle. Así que no hay ninguna. Luen se sintió decepcionado. Trascender mundos seguramente requeriría autoridad sobre esos dominios. ¿Será que en este mundo simplemente no existe, o que no hay verdaderos dioses en ese sendero? Al verlo ensimismado, Edwina preguntó con curiosidad. ¿Por qué le interesa esa pregunta? Aunque, si no desea responder, no tiene que hacerlo. No es nada, solo extraño un lugar. Respondió Luen con tono tranquilo. Edwina lo observó con atención. El sendero del aprendiz tiene habilidades relacionadas con el espacio. Aprendiz. Luen anotó mentalmente la información, maravillado por la inteligencia de la capitana. Ella notó que había algo más detrás de sus palabras, pero no insistió. Si hubiese sido Danitz, seguro lo habría presionado hasta obtener toda la verdad, y con el chantaje de por medio, no habría perdido la oportunidad de invertir los papeles. Gracias por su respuesta, dijo Luen con sinceridad. Edwina asintió. Mañana le prepararé nuevo contenido de estudio. Espero que esté listo. Cuando Edwina se marchó, Luen miró la puerta del almacén y suspiró. Alguien está espiando. Por la noche, solo en el almacén, Luen lanzó una moneda al aire. Giró varias veces antes de caer sobre la mesa, mostrando su reverso. Nadie, murmuró al interpretar el resultado. Durante todo el día había sentido muchas miradas furtivas, especialmente después de la visita privada de la almirante de hielo. Aquellas miradas parecían multiplicarse. Luen entendía ese comportamiento, era normal que los tripulantes desconfiaran de un forastero. Espero que no haya malentendidos. Al fin y al cabo, solo fue una tutoría privada. Bueno, quizá no del todo. Recordando la devoción de la tripulación hacia su capitana, no estaba tan seguro. Al menos nadie ha venido a buscar pelea,
la disciplina en la tripulación es aceptable. En ese momento, la luz carmesí de la luna entró por el ojo de buey, provocándole cierta incomodidad. Se frotó los ojos y murmuró para sí. Tal vez debería preguntarle a la capitana por Antigonus. Capítulo 98. El traidor Danitz. Lachi, vigila por mí, ordenó Loen, acariciando suavemente al gato dentro del morral. Si me ayudas, te daré un pescado extra en el almuerzo. Miau. Al oír eso, Lachi respondió de inmediato. Bajó la cabeza, saltó del morral y se encaminó hacia la puerta del almacén, vigilando con atención los alrededores. Aunque ya había hecho una adivinación previa, Loen seguía en un barco lleno de piratas. Por precaución, era mejor dejar a Lachi de guardia. Además, un gato no llamaría la atención de nadie. El almacén estaba impregnado con el olor a toneles y carne curada. Con un raro momento de calma, Loen volvió a pensar en el cuaderno relacionado con Antígono. Desde que había huido de Tingen, no había tenido oportunidad de estudiarlo con detalle. Tenía el presentimiento de que la mayoría de los extraños sucesos que le habían ocurrido estaban relacionados con ese cuaderno. Es demasiado complicado para descifrarlo, solo murmuró. Aunque ya había aprendido algunos idiomas místicos, descifrarlo por completo con su nivel actual seguía siendo difícil. Y lo más importante, ese cuaderno estaba claramente vinculado con Novillande. Manipularlo sin cuidado podría traer algo como un dios malvado espiando a alguien mientras se bañaba. Si pudiera contar con la ayuda de la capitana, sería mucho más fácil, susurró. Durante esos días había observado atentamente a la vicealmirante Isever Edwina. No solo era una mujer erudita, también poseía una insaciable sed de conocimiento. Conociendo su personalidad, era imposible que permaneciera indiferente ante un libro tan antiguo. Si ella colaboraba, el avance sería mucho más rápido. Pensando en eso, Loen sacó del morral una carta de juego, el 3 de diamantes. Tras múltiples verificaciones, había confirmado que esa carta no causaba ningún daño y parecía ser una llave hacia un espacio cerrado. Según sus cálculos, el interior debía medir unas pocas decenas de metros cuadrados. Allí guardaba el cuaderno de forma segura. Va, olvídalo, suspiró, guardando la carta. Aunque quería pedirle ayuda a la capitana, sacar el cuaderno directamente sería demasiado arriesgado. A pesar de su naturaleza peligrosa, seguía siendo una de sus cartas más valiosas. Sería demasiado sospechoso mostrarle algo así de repente, al fin y al cabo, sigo siendo un novato en lo místico, pensó. Recordó el momento en que el cuaderno había conjurado una fórmula de poción de la nada, y no pudo evitar estremecerse. Aunque confiara en el carácter de Edwina, con cosas así más valía ser cauteloso. Quizás podría enseñarle unas páginas copiadas a mano, decidió. Cuando lo obtuvo por primera vez, había copiado algunos fragmentos para estudiarlos con comodidad. Usar esas copias para probar la reacción de la capitana sería lo más prudente. Al día siguiente, cuando Edwina fue a instruirlo como de costumbre, Loen aprovechó el momento para presentarle las copias preparadas. Capitana, quisiera que me ayudara a revisar esto, dijo, entregándole los papeles. ¿De dónde sacaste este contenido?, preguntó Edwina, hojeando las páginas. Es un extracto de un libro antiguo, respondió Loen según su historia premeditada. Siempre me interesaron la historia y la mística. Durante la universidad, obtuve este libro por casualidad. De hecho, fue lo que me llevó indirectamente al camino de Novillande. Hizo una pausa y añadió con tono apesadumbrado. Lamentablemente, mis conocimientos son limitados y he avanzado muy poco en el descifrado. Edwina no dijo nada más.
Solo asintió levemente, aceptando su explicación. Su mirada calmada le recordó a Luen la de una maestra evaluando a su alumno. Antígono pronunció de pronto Edwina con precisión. Impresionado, Luen no pudo evitar admirarse. Tal como esperaba de una erudita famosa en todos los mares. Su velocidad para descifrar era asombrosa. A simple vista, Antígono parece un apellido. Además, el texto tiene relación con la cuarta época, dijo la capitana con serenidad. ¿Una familia oculta de la era pasada? Al conectar eso con la fórmula de poción que había revelado el cuaderno, Luen empezó a entrever algo. De pronto notó que Edwina lo miraba con curiosidad inquisitiva y se apresuró a responder con seriedad. Gracias por su aclaración. Luego cambió de tema. Hablando de historia, supongo que las versiones oficiales están muy adornadas, ¿no? Sí, respondió Edwina, asintiendo ligeramente. Según sé, muchos grandes acontecimientos históricos están ligados a los Villande. Las transformaciones de los extraordinarios han marcado el rumbo de la historia. Hizo una breve pausa, suspirando con suavidad. Pero tanto los gobiernos como las iglesias controlan estrictamente todo lo relacionado con la historia mística. No conozco la verdad completa, solo fragmentos ocultos entre documentos dispersos. Sus dedos recorrieron el borde del papel con delicadeza y su mirada se tornó aguda. El material que me diste tiene un valor académico muy raro. Durante los días siguientes, además de seguir instruyéndolo, Edwina y Luen comenzaron a estudiar juntos los contenidos del cuaderno de Antígono. A Edwina solo le interesaba el conocimiento, sin hacer demasiadas preguntas sobre los secretos que Luen intentaba mantener. Su cooperación resultó armoniosa y silenciosa. Sin embargo, las reuniones privadas y constantes entre la capitana y Luen no pasaron desapercibidas para el resto de la tripulación. Afuera del almacén, un pirata delgado contenía la respiración con la oreja pegada a la puerta. Llevaba casi media hora escuchando, pero solo captaba murmullos ininteligibles. Maldita sea, ¿qué clase de examen dura tanto?, maldijo en voz baja, cada vez más desconfiado. Sabía que la capitana disfrutaba enseñar, pero jamás había dedicado tanto tiempo a un solo miembro. Además, Brando ese novato no era más que un aficionado a la mística. ¿Por qué recibir un trato tan especial? ¿Será que la capitana y ese Brando? Una idea absurda cruzó su mente. No, imposible, se negó de inmediato, sacudiendo la cabeza. Pero por más que lo negara, la semilla de la sospecha ya había germinado. Fiel al principio de si yo me asusto, que todos se asusten, corrió a difundir el rumor. Poco después, Barril, Chapa, Corbatín y varios otros piratas se reunieron, discutiendo acaloradamente. Aun sabiendo que podían recibir el castigo de copiar textos, habían dejado su trabajo. Deberíamos ir directo con ese mocoso bonito y preguntarle de frente, propuso uno. No, Brando es un invitado, si lo enfrentamos así, solo lo alertaremos, replicó otro. La discusión se estancó. Hasta que Corbatín Hodgson habló. ¿Podemos hablar con Danitz? Eso es, gritaron varios al unísono. Fue Danitz quien lo trajo al barco. Y siempre lo defiende. Exacto, encontremos a ese traidor de Danitz. Danitz nos ha traicionado. Una turba furiosa se abalanzó hacia donde se encontraba su compañero. Mientras tanto, Danitz estaba bajo el cañón principal, con los brazos cruzados, supervisando a su grupo. Eso no está limpio. ¿Quieres acabar copiando el diccionario del viejo Fesak? Gritó. Al verlos trabajar afanosamente, su humor mejoró un poco.
Ese maldito Brando bufó. Mientras ese tipo siguiera en el barco, él no podría tener paz. Aunque sabía que Loen no lo delataría y si se le escapaba algo por accidente. Si esos bochornos de los últimos días se difundían por el Golden Dream, solo le quedaría saltar al mar para lavar su vergüenza. ¡Paf! Una mano cayó de golpe sobre su hombro. Quien giró sobresaltado y descubrió que estaba rodeado por un grupo de marineros. Todos hablaron al unísono. Danitz, queremos hablar sobre Monkey Brando. Capítulo 99. Loen, ¿qué? ¿Quieres echarme? Maldita sea, ¿qué quieren hacer?, preguntó Danitz, tenso, al ver a un grupo de piratas rodeándolo. Queremos hablar contigo sobre Monkey Brando. ¿Monkey Brando? ¿Qué pasa con él? ¿Acaso ese tipo fue y contó nuestras experiencias pasadas? El rostro de Danitz se volvió pálido al instante. Notando su expresión culpable, una chispa astuta apareció en los ojos de los demás. Este tipo definitivamente sabe algo. Ustedes, la nuez de Adán de Danitz subió y bajó, mientras el sudor frío le recorría la espalda. No le crean a Brando. Yo ni siquiera estaba por delatarse cuando una voz lo interrumpió. ¿Sabías que Monkey Brando ha estado viéndose en secreto con la capitana todos los días últimamente? Tonterías. ¿Qué significa en secreto? Otro pirata golpeó al que habló. Es ese mocoso el que se pega a la capitana sin vergüenza. Exacto, exacto, repitieron varios. Danitz, tú fuiste quien trajo a esa persona al barco, gritó uno más. Y hasta dijiste que era tu hermano menor. ¿Nos has traicionado? Ufa, sí que era eso. Mi secreto no fue revelado. ¡Qué alivio! No tendré que tirarme al mar. Frente a las acusaciones, Danitz incluso suspiró de alivio, su inocencia seguía intacta. Ignoró a sus exaltados compañeros y se alegró en silencio hasta que, unos segundos después. Espera. ¿Qué dijeron? ¿Brando y la capitana? ¿Se ven en secreto todos los días? En ese instante comprendió lo que realmente había pasado. Las pupilas de Danitz se dilataron y agarró del cuello al pirata más cercano. Maldita sí. Explícate. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo te atreves a preguntarnos? El otro replicó sin ceder. Fuiste tú quien trajo a ese tipo al barco. Eso. El enojo de Danitz se desinfló al instante. Esa tarde, por petición, forzada, de sus compañeros, Danitz accedió a preguntarle directamente a Loen la verdad. Después de confirmar que la capitana seguía en su camarote realizando investigaciones académicas, dejó su trabajo y se dirigió sigilosamente al almacén donde estaba Loen. Al abrir la puerta, vio a Loen encorvado sobre un escritorio improvisado hecho con tablas y barriles, escribiendo sin parar. Estaba de excelente humor, había descubierto que su poción de autómata estaba completamente digerida. De hecho, ya en Tingen había señales de digestión, pero en ese entonces ocurrieron demasiadas cosas extrañas como para confirmar su estado. Durante estos días de estudio, comportándose como un autómata que recibía conocimiento pasivamente y cumplía tareas con precisión, había logrado superar su último obstáculo. Edwina le había sugerido resumir algunos principios de actuación para facilitar la futura digestión. Combinando su experiencia, Loen concluyó que el rasgo esencial de un autómata era la pasividad. Antes, en Tingen, era aceptar pasivamente un destino impuesto, ahora, estudiar era recibir pasivamente el conocimiento.
Un autómata solo puede actuar según los procedimientos establecidos, incluso si esos actos contradicen su voluntad. Si realmente es así, si hubiera tomado la poción en la secundaria, quizá la habría digerido mucho antes, se burló internamente. Miau Lachi, acurrucado en la hamaca, soltó un perezoso maullido. ¡Ah! ¡Maldito gato! Danit se sobresaltó instintivamente, maldiciendo por dentro. ¿Capitana? Luoe ni siquiera levantó la vista. ¿Por qué vino tan temprano hoy? Se detuvo de repente. No, los pasos de la capitana no son tan pesados. Un autómata tiene gran control sobre los detalles. Al voltear y ver que era Danitz, alzó una ceja. ¿Tú? ¿No deberías estar fregando la cubierta ahora? Kov Danitz carraspeó, fingiendo calma. ¿Es mi hora de descanso que, no puedo venir a charlar? Sospechoso. Percibiendo la mirada inquisitiva de Luoen, Danitz se rindió y soltó. Está bien. Parece que la capitana viene a verte todos los días últimamente. Sí, respondió Luoen, confundido. Maldita sea, ¿qué quiere la capitana contigo? Clases particulares, exámenes regulares, dijo Luoen, sin entender. ¿Qué más? ¿Crees que me trago eso? Danitz dio un paso al frente. ¿Para simples exámenes necesitan cerrar la puerta durante horas? Luoen lo observó unos segundos, y al ver su expresión ansiosa, lo comprendió. Allá veo, así que ahora siente celos, ¿eh? En los últimos días, tan absorto en el estudio, su mente iba un paso más lenta, había olvidado que Danitz estaba enamorado de su capitana. En realidad, probablemente todos en el barco sentían algo por ella. Sus acciones recientes lo habían convertido sin querer en el blanco de las miradas. Saliendo de su ensimismamiento, Luoen sonrió con picardía. ¿Qué crees tú que hacemos? Te estoy preguntando, no al revés. Esa sonrisa le erizó la piel a Danitz. Ai Luoen suspiró, fingiendo resignación. De verdad solo estamos investigando unas cosas juntos. No me vengas con cuentos, eres un novato en artes místicas. ¿Por qué la capitana investigaría contigo? ¿Es que nadie cree la verdad hoy en día? Luoen encogió los hombros. Si no me crees, pregúntale a ella. Danitz abrió la boca, pero no dijo nada. Si pudiera preguntarle directamente, ¿estaría aquí? Entonces, ¿qué están investigando exactamente? Un secreto. Luoen llevó un dedo a sus labios en gesto de silencio. Hasta cierto punto, era verdad. El asunto del cuaderno de Antígono era demasiado delicado y Edwina había aceptado mantenerlo confidencial. Incluso si Danitz preguntara, obtendría la misma respuesta. Algo que nos interesa a ambos, añadió Luoen, como saboreando la idea. Danitz apretó los puños y los soltó. ¿De verdad estará con la capitana? No es imposible. ¿Cómo podría alguien tan hermosa e intelectual? Bien, si no tienes nada más que hacer viendo a Danitz paralizado, Luoen aprovechó para despedirlo. Entonces. Espera, lo interrumpió Danitz. Hay algo más que quiero preguntarte. Habla. Nuestra próxima ruta pasará por Bayam, y para entonces tus clases con la capitana ya deberían haber terminado, así que podrías. El significado era claro, esperaba que Luoen bajara del barco por su cuenta. Para Danitz, incluso dejando de lado a la capitana, tener cerca a Luoen una bomba de tiempo capaz de hacer explotar sus secretos en cualquier momento era un tormento.
Cada día vivía en tensión, temiendo ser descubierto. Y lo peor era que había comprobado que el carácter de Luen era aún peor de lo que imaginaba, constantemente usaba esos temas para manipularlo. Tras escucharlo con calma, los ojos de Luen destellaron con peligro y sonrió sin calidez. ¿Qué pasa? ¿Quieres echarme? Capítulo 100. Es fácil invitar a los dioses, pero difícil despedirlos. ¿Qué? ¿Quieres que me vaya? La sonrisa fingida de Luen hizo que Danitz retrocediera 2 pasos asustado. No, no me atrevería. Aunque su secuencia era más alta, cada vez que veía esa expresión en Luen, un escalofrío le recorría la espalda. Era como ser apuntado por un monstruo del fondo del mar. G. Luen se acercó lentamente, y Danitz se pegó a la pared, moviéndose de lado paso a paso. Tras retroceder 4 o 5 pasos, su cuerpo se tensó de repente. Miau. Lachi había aparecido a sus espaldas sin que lo notara, bloqueando su escape. Sus ojos color ámbar brillaban en la penumbra del almacén. El cerco formado por un hombre y un gato hizo que las piernas de Danitz temblaran. Se obligó a sacar pecho. Brando, no te excedas. Este es nuestro territorio. Oh. Ja ja ja. ¿No fuiste tú quien me invitó aquí en primer lugar? Así que sabes que este es tu territorio. Tú quieres la nuez de Danitz se movía violentamente. El miedo y la ansiedad acumulados en esos días alcanzaron su punto máximo. La mano de Luen cayó de repente sobre su hombro, sobresaltándolo. No te pongas nervioso, jefe, dijo Luen adrede para provocarlo. ¿Acaso no soy tu subordinado? Danitz tragó saliva. Eso fue solo una broma. Una broma. Luen soltó una risa suave y, de pronto, cambió el tono. Danitz. Ah, aquí estoy, respondió Danitz instintivamente, rígido. ¿Quieres que me vaya simplemente porque temes que revele lo que pasó esos 2 días y arruiné tu reputación, verdad? Glub. Danitz tragó saliva. Al ver que no lo negaba, Luen continuó. Cuando viniste a buscarme hoy, además de ti, supongo que también te lo sugirieron otros marineros. Danitz no se atrevió a ocultarlo y asintió con cuidado. Luen siguió sonriendo, sin que su expresión variara. Desde que subí al barco, he recibido demasiadas miradas innecesarias. Como invitado, no me agradan esos ojos curiosos. Y ahora también circula ese rumor de que me reúno en secreto con tu capitana. Se detuvo a propósito, complacido al ver el sudor frío recorriendo las sienes de Danitz. Me temo que no pasará mucho antes de que alguien venga a buscarme problemas. Así que... espero que en los próximos días te encargues de esto y me permitas pasar un tiempo tranquilo en el mar. Su voz se volvió suave de repente. Escucha, no es difícil. Solo cúbreme y desvía la atención. Danitz encogió el cuello y lo miró con una mezcla de súplica y desesperación. Brando, te he tratado bien desde que subiste al barco. Hasta los peces que robó tu gato naranja me los cargaron a mi cuenta, de verdad. Al principio, incluso pensaban que tenía ese tipo de relación contigo. Miró el rostro de Luen antes de continuar. Y ahora, después de lo de estos 2 días con la capitana. El primer oficial, el segundo, el tercero, y hasta Piel de Hierro y Barril, ya me consideran un traidor. Pronto mis propios subordinados se volverán contra mí. Si te cubro otra vez, Danitz hizo una mueca peor que llorar.
Loen no se apiadó. En cambio, acercó su rostro al de Danitz y le habló con tono paciente, casi paternal. Si haces lo que digo, cuando termine mi curso de estudio, me iré inmediatamente del sueño dorado. Le dio una palmada significativa en el hombro. Solo entonces tu vida volverá a la paz. ¡Uah! Dicho esto, Loen se dio media vuelta y salió del almacén con paso tranquilo, dejando a Danitz paralizado, como si su alma hubiera sido absorbida. Afuera, su expresión se relajó. Interpretar al tipo malo es más difícil de lo que parece. Esa lección debería bastar, ¿no? Miró hacia el gato anaranjado a sus pies. Lachi, ¿crees que fui demasiado duro? Miau. Lachi lo miró sin emoción y movió la cola con fastidio. Fue Danitz quien no tuvo lealtad. Le salvé la vida y aún así quiso echarme. Aunque ¿por qué siento que el malo terminé siendo yo? J.E. Al cabo de un momento, Loen se encogió de hombros con una sonrisa. Claro, el entorno cambia a las personas. Después de tanto tiempo en este maldito mundo, creo que sí me he vuelto un poco malvado. Pero Danitz estaba tan asustado. ¿Soy realmente tan aterrador? Miau. Mientras Loen meditaba, Lachi se le adelantó, levantó la pata derecha e hizo un gesto de gato que llama a la fortuna. Entendido, te conseguiré un pescado para la merienda. Gato glotón. Oye, eres Monchi Brandu, ¿verdad? Loen, que acababa de darle la merienda a Lachi, caminaba solo por la cubierta cuando escuchó que alguien lo llamaba. Instintivamente giró la cabeza y vio a un marinero fornido agitándole la mano. ¿Buscando pelea? ¿Podrías vigilarme la red de pesca un momento? Tengo algo urgente. El marinero no esperó respuesta, le metió la cuerda mojada en la mano. Solo será un instante. Antes de que Loen pudiera negarse, el hombre desapareció por la esquina de la cabina. La red que sostenía era pesada y desprendía un fuerte olor a pescado podrido y algas. ¡Qué raro! Antes de que pudiera pensarlo, la red empezó a temblar violentamente. Una fuerte tracción venía desde el mar, casi arrastrándolo. ¿Qué demonios? Loen tomó aire y tiró con fuerza. Los músculos bajo su camisa se marcaron, y la cuerda se le clavó en las palmas. ¿Algo anda mal? El marinero escondido en las sombras notó la anomalía, el sudor le corría por la frente. Le había dado una red rota, que debía romperse pronto, luego pensaba salir, culpar a Loen y armar una pelea. Solo quería hacer quedar mal a ese novato que osaba provocar a la capitana. Pero lo que veía superaba sus cálculos. ¿Qué está atascado ahí? ¿Un arrecife? Mientras el sueño dorado avanzaba lentamente, la fuerza que tiraba de la red crecía cada vez más. Incluso siendo un villante, Loen apenas podía resistir. Olvídalo, solo es una red. En el peor caso, se la cargo a Danitz. Comprendiendo que insistir era peligroso, soltó la cuerda, pero un dolor agudo le atravesó la muñeca. Su brazo estaba enredado. ¡Maldición! Y Lachi no está aquí. No. Algo pasó. El marinero, viendo la escena, cambió de semblante y corrió. Aguanta. Te ayudo. Después de todo, Loen era un invitado. Solo quería humillarlo, no causar una tragedia. Estoy enredado. Rápido, suelta la red, gritó Loen. No puedo, está totalmente trabada.
El marinero se acercó y forcejeó, desesperado. Entonces tira conmigo. El hombre rodeó a Luen por detrás y ambos tiraron juntos. Con fuerza. Ah. Luen afirmó los pies contra la borda y tensó los músculos como un resorte. Splash. Con un gran chapoteo, la red emergió al fin. Una maraña de cosas cayó sobre la cubierta. Ambos cayeron hacia atrás por la inercia, jadeando. Jojo. ¿Qué fue eso? Algo dentro de la red llamó la atención de Luen. Entre un montón de rocas rotas y madera podrida, había un enorme objeto con forma de llave. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1,
Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladide Idre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.